Muy buen día, chicos. Buen miércoles. Vamos a empezar esta primera sesión del día de hoy. He estado checando la cuestión de las actividades y hay varios todavía que tienen pendientes. Bueno, más que nada la actividad o las actividades del día lunes. Es para que chequen los que están pendientes específicamente la actividad del día lunes para que chequen esa cuestión de favor, chicos, para que no les afecte en su calificación final. Específicamente la actividad del día lunes, de favor, o las actividades de ambas materias. Y les voy a compartir pantalla para empezar. Con anterioridad estábamos platicando la cuestión de los organismos que integran esta cuestión de los mecanismos que en determinado momento se les pueden financiar, se les puede pedir alguna solvencia económica, financiera, hablando del caso de los países. Más adelante también vamos a ver algunos de los que también obviamente pueden financiar a organismos privados, organizaciones privadas también, empresas o en determinadas situaciones también pueden financiar un proyecto. Obviamente eh, hay que, hay que corroborar que el proyecto, hay que supervisar que el proyecto sea válido, que realmente se vaya a tener un trasfondo, una rentabilidad del mismo proyecto para que le sea redituable invertir en él. Entonces puede generar utilidades o también en ciertas situaciones pues pueden generar algún tipo de bienestar económico para las partes involucradas. Sabemos de antemano que el órgano supremo, lo reiteramos, no en tanto la cuestión del financiamiento, pero sí en cuestión de regular que todo se lleve a buen término y también, obviamente, salvaguardar la paz en el mundo, que no haya ninguna cuestión bélica, ni tampoco cuestión de tratados, etcétera, mediante sus organismos, obviamente deslindados de ellos con autonomía propia, pues ese organismo supranacional principal es la ONU. Obviamente, algunas de las intervenciones, obviamente que ha tenido la ONU, hoy ha tenido muchas cuestiones en intervención, pero que se ha relacionado directamente en cuestiones que pueden afectar en determinado momento países o la afectación de la paz. Pues es la intervención francesa a Mali en enero 15 del 2013, de las más recientes. También la cuestión de la ONU da luz verde para atacar Libia, marzo 17 del 2011. Otra intervención es cuando anuncia pruebas abrumadoras del ataque químico en Siria en septiembre 13 del 2013. Entonces, hay que checar esas cuestiones, por decir, de parte de las organizaciones, no simplemente hay que tener evidencia, obviamente, en esta cuestión también entra el derecho internacional y obviamente en su debido momento se va a sancionar a los países involucrados conforme a las reglas o conforme a las normativas jurisdiccionales del derecho internacional. Hay intervenciones también de organismos multilaterales mixtos. Dice que en cuestión de América Latina y el consenso en Washington tiene esta búsqueda de un modelo más estable, abierto, liberalizado, particularmente orientado a los países de América Latina y nace en 1989 esta cuestión del Congreso de Washington, donde se trató de formular un listado, obviamente donde existían o donde existen medidas política económica para orientar a los gobiernos de los países en desarrollo y a los organismos internacionales. Obviamente se involucra el Fondo Monetario Internacional,
el Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, y también a la hora de valorar los avances en materia económica de los primeros al pedir ayuda, en este caso, pues a los segundos, pues la cuestión de los que conforman el consenso de Washington, obviamente pedir apoyo a los segundos involucrados, FMI, BM y el BID también. Dice que este consenso se elaboró para encontrar soluciones útiles sobre la forma de afrontar en la región las crisis de deuda externa y establecer un ambiente de transparencia y estabilidad económica. Algunas de las cuestiones principales o medidas que ha tomado este consenso, pues obviamente es la disciplina fiscal que todos comentábamos con anterioridad, que obviamente anteriormente pues, había países que pues nada más se preocupaban por su economía interna, por su política económica interna, su economía política. Entonces, hoy en día, ¿no? Hoy en día van encaminadas, se realizan, se ponen bases, se modifican, pues obviamente encaminadas a la cuestión de los tratados de libre comercio y a la cuestión de la globalización económica mundial. Entonces, en esa parte que no afecte tanto a los países involucrados como a la economía interna de cada uno de los países, midiendo muchas cuestiones, obviamente indicadores macroeconómicos, cuestiones de comercio exterior, importaciones, exportaciones, regularizar o dar libre tránsito a mercancías en determinado momento también, y obviamente respetando todos los convenios, acuerdos, tratados que tengan con los diversos países en forma multilateral, unilateral, regional, mundial, etcétera. Entonces, obviamente, todas las políticas, toda la cuestión fiscal va encaminado ya a un conjunto, ya no simplemente a la cuestión interna y beneficio propio interno, sino al beneficio de todos los países involucrados en determinado momento en todas las negociaciones que se hayan librado, que se hayan establecido anteriormente. Otra de las medidas, pues obviamente son las cuestiones de las inversiones extranjeras directas, que es el IED. Tenemos también la cuestión de las tasas de interés que se deben de manejar paulatinamente un promedio a nivel mundial, porque si no, obviamente esto va a afectar a los precios también de los productos, precios de la cuestión de alimentos que conforman la canasta básica. Hay varios, obviamente, hay varios que conforman varios alimentos que conforman la cuestión de la canasta básica de un país, con lo que normalmente para satisfacer las necesidades, no los deseos en su medida, satisfacer las necesidades, satisfacer la necesidad de hambruna en determinado momento en los países. Entonces también toma medidas de desregularización, reformas impositivas, tipos de cambio, la cuestión de la inflación, la política comercial, prioridades en el gasto público y la cuestión de las privatizaciones. Entonces, todas estas medidas obviamente van encaminadas o deben de ir encaminadas para salvaguardar las economías mundiales, aparte de salvaguardar las economías a nivel interno, pues obviamente también las mundiales. Eh, Aquí la prioridad también debe de ser que el país se desarrolle como tal, no simplemente que sea beneficioso para, pues, para los demás países, sino que también para el país que los está implementando, pero y no dejar pasar por alto sus economías internas, no poner en primer plano la cuestión de las economías mundiales, el beneficio hacia otros, antes que a su propio país. En algunos países, obviamente, de América Latina, sí está ocurriendo esta cuestión y por eso es que pues se sigue y se seguirá hasta que no se cambie la perspectiva como países en vías de desarrollo. No sé, alguno de ustedes que pueda compartir su opinión desde cuándo han escuchado que los países latinoamericanos siempre se les ha denominado países en vías de desarrollo o países en crecimiento o economías emergentes. ¿Desde cuándo se han familiarizado con ese término ustedes, chicos? ¿Alguno de ustedes que tenga alguna opinión?
Yo lo he llegado a escuchar, profe. ¿Tú lo habías oído o no lo habías oído escuchar? Sí, en ¿Sí? las noticias alguna vez me acuerdo. Desde hace poquito, hace mucho, No, ya tiene rato. ya tiene rato de esa cuestión. Y ¿Ok? ¿Qué serán? ¿15 años, 20 años, 18 años? no, tanto no, yo creo que unos, a lo mucho como unos 6, yo creo. Ok, unos 6 años, correcto, muchas gracias. ¿Alguien más de ustedes, chicos, que haya escuchado ese término? Países en vías de desarrollo, economías emergentes, etcétera, etcétera. Yo lo escuché cuando estaba en la prepa. Desde la prepa nada más. Sí, creo que sí. Ok. Yo recuerdo haberlo escuchado, pero no me acuerdo en qué año fue. Ok, Yo también en aproximado, la prepa, en primero creo, ¿qué serán? ¿Unos 3 años, 4 años? más o menos. ¿Menos? Más o menos. O más o menos, ok. ¿Alguien más que haya escuchado este término? ¿Alguien más, chicos? Veo que lo familiarizan con la cuestión del estudio en este consenso, en cuestión de preparatoria, más que nada, hacia la fecha. Pues déjenme decirles que este término se ha venido manejando desde hace muchos años, ni de una década, ni de 2 décadas, se han venido manejando por siglos. Entonces, no sé ustedes, vamos a ver algunas medidas que se deben de tomar también en cuanto a la educación y en otras cuestiones para el crecimiento económico de los países y en determinado momento pues no se utilicen algún tipo de mecanismos para el financiamiento. ¿Ustedes qué cuestión o qué punto de vista tienen en este sentido a la interrogante que les hacía de que ya ahora que les comento que tienen siglos, es decir, se tiene siglos manejando este término, chicos, no es de ahorita, no es de 5 décadas, es de siglos realmente, y que se sigue manifestando o se nos sigue denominando países en vías de desarrollo, países tercermundistas, obviamente economías emergentes. ¿Cómo creen ustedes que a lo mejor ustedes a lo mejor pueden tener una idea de decir, ok, somos países en vías de desarrollo, podemos llegar a ser una potencia económica en algún día? Llevo 5 años escuchando este término. No creo. ¿No? ¿Por qué? Desde tu punto Hasta de que no vista. eliminemos la corrupción en nuestro país no podemos avanzar. Ok, ok, ¿no creen? A lo mejor ustedes llevan escuchándolo como dicen, a lo mejor 5 años, desde prepa hacia la actualidad, pero llevamos siglos así. Entonces, ¿qué perspectiva les da hoy que les digo que llevamos siglos en ese aspecto, chicos? ¿Alguien que tenga alguna opinión? Aparte de sus compañeros que han opinado también. ¿Alguien más? Ustedes que van a adentrarse, van a profundizarse algunos también más en cuestión profesional. O sea, ¿qué redituabilidad les da esa cuestión que así se nos ha considerado, pero en siglos, no en años, en siglos? Profe, yo he escuchado de que nosotros, como México, sí Ajá. puede ser un país más, como más próspero, pero pues los políticos no le dan como, eh, ¿cómo se puede decir? Como un provecho Importancia. a los que, por lo que tenemos aquí en México, lo que no le dan un buen provecho a eso. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión, chicos? O sea, Lo que está comentando mi compañera, Ajá. sí tiene razón. México tiene un gran potencial para ser primer mundo, pero como comenté hace rato, por el mismo gobierno que no toma en cuenta, nada más toma en cuenta el gastar y gastar en vez de pensar en qué gastarlo. Entonces eso afecta mucho la economía y hace que nos estanquemos porque México tiene mucho potencial para ser primer mundista, pero ese es el problema.
Gastar y gastar, mencionas una palabra ahí, gastar y gastar. Gastar ¿desde qué perspectiva lo Bueno, dices? aquí, por ejemplo, por mi casa, Ajá, están creando un puente ok, y no es necesario ese puente, ok, porque el puente ya hay uno más adelante, o sea, no hay la necesidad de ponerlo, porque arreglar las carreteras sí es necesario, pero no lo hacen. Lo único que están haciendo es hacer un puente cuando no es necesario en este lugar, porque este es por aquí hay muchas casas, entonces no hay la necesidad de un puente y pues nomás lo crearon por gastar y por lo que estoy viendo ya tardaron bastante. ok, correcto. O sea, sí gastan, pero gastan obviamente y necesariamente gastan en este caso sin algo de provecho. Ok. Mm, Pues en esa perspectiva sí, sí es un buen punto de vista, pero están gastando en esa cuestión. Aquí lo lamentable es cuando ni siquiera gastan. Esa es la parte más lamentable cuando obviamente así se baja el presupuesto, se les asigna un presupuesto, se baja el dinero y pues nunca vemos ahí, bueno, en esa cuestión, pues ni siquiera vamos a ver una obra, una obra que a lo mejor en determinado tiempo debe durar mucho menos meses o un mes, 2 meses y se toman muchísimo más. Entonces gastan innecesariamente y muchos ni gastan y no vemos ninguna redituabilidad en esa cuestión. Ok, ¿alguien más tiene algún otro punto de vista, chicos? Profe, Mándeme. yo también estoy de acuerdo con mi compañero. Por ejemplo, aquí en Reynosa, Sí, en el área lo que es del centro, Monteliste, hay un puente. así es. En ese puente le están haciendo como unos tipos arcos, pero te das cuenta para qué ese tipo de arcos. Y de hecho, precisamente en Facebook ya hasta le hicieron memes que en esos arcos que van animales, o sea, arriba de los arcos y todo eso, pero nadie sabe a qué, o sea, a qué va situado esos tipos de arcos. Y pues también es una obra que digas que es importante, porque hay cosas más importantes que ponerle arcos a los puentes. Claro, lamentablemente esa es la Sí. cuestión, pero ¿alguien sabe el trasfondo de esa situación realmente? Pues yo en mi punto de vista no. Y mucha gente se ha preguntado lo mismo, o sea, ¿para qué arcos en los puentes? A lo mejor es para dar vista, pero ¿cómo vas a darle vista a un puente con unos arcos si debajo del puente pues hay mucha hierba, o sea, mucha Falta mantenimiento. mantenimiento? O sea, Ok. ¿para qué quieren los arcos? Si con darle mantenimiento abajo del puente, pues con eso basta. Sí, claro, exactamente. Sí. ¿Alguien sabe por qué pasa esa situación, chicos? ¿Por qué si ya se tiene a lo mejor algún tipo de infraestructura, como lo comentan sus compañeros, a lo mejor la construcción de un puente o en teoría, entre paréntesis, la remodelación de otro? Hay en muchos municipios que es lo que pasa, que está pavimentada la plaza, tiene algún piso, llega otro, pues gobernante, llega otra persona encargada de la presidencia y ¡pum!, quita ese piso y pone otro. Pues, ¿alguien sabe realmente cuál es el trasfondo de esa situación? Y tiene que ver Profe, directamente con, de que, por ejemplo, nomás hacen ese tipo de cosas nada más por querer hacerlo, o sea, para quedar bien con el pueblo y que vean que están haciendo algo por ellos, cuando en realidad pues, no es como necesario. ok, pero en determinado momento, ¿cómo quedarían bien con el pueblo? Si, por ejemplo, les pongo un ejemplo, en este caso que nos menciona su compañero aquí en el puente, ya existe el puente, simplemente nada más hay que darle mantenimiento, ni siquiera hay que exagerar en esa cuestión. O en una plaza que está el piso, está la plaza, mantenimiento, está arreglada, y pum, nada más de repente cierran la plaza, empiezan a levantar el piso para poner un piso nuevo. ¿Cuál será el objeto de esas situaciones? Si ya se tenía en buenas condiciones y aún así llegan y desmantelan y vuelven a implementar otras cuestiones. ¿A qué se deberán ustedes, desde el punto de vista de ustedes? Yo diría, Yo, profe, bueno, la compañera primero. yo pienso que es por pura publicidad, por decir que tal presidente hizo algo en la colonia para levantar más gente,
para, o sea, para sorprender más que nada Ajá. a los habitantes de la colonia. Yo pienso eso. Ok. ¿Alguien más? Yo pienso que para poder robar dinero, profe. ¿En qué perspectiva? ¿Desde qué O punto de sea, vista? por decir los arcos, aquí los pusieron como en 12,000 millones que se Ok, gastaron. ok. O sea, se gastan a lo mucho por si supongamos 3 millones, que no creo, y ya Ujú. los 9 se los queda la maqui. Correcto, ok. Correctamente. Buen punto de vista. ¿Alguien más? Pero bueno, en este caso, profe, yo diría que para Ajá. presentar más gastos en lo que se hizo en la ciudad, Ok. O también puede porque ser, aquí que ellos deben de llevar, Sí, sí, adelante, adelante, los escuchamos, bueno, chicos. también puede ser que ellos directamente hayan agarrado esa gran cantidad. O sea, por ejemplo, si fueron 13,000 millones lo que se supone que iban a usar para hacer ese proyecto, de la nada, pues nada más dice que hicieron 13,000, el gasto fue esa cantidad, pero si realmente checas, haces el conteo, nada más se gastaron 10, Sí, sí, sí. más o menos el 10%. Entonces, lo que yo creo que hicieron a lo mejor es ya haber agarrado ese dinero, haberlo agarrado, robado desde el principio y simplemente hacer, ¿cómo se puede decir? Este, Ajustar una, cuentas. una, una anotación de lo que se invirtió ese dinero. Ok. Hacer una sombra, sí, hacer una sombra en lo que se gastó. Ok, así como dicen los contadores, ¿cuadramos, lo cuadramos o lo cuadramos? Exacto, es decir, dónde se gastó ese dinero, qué le pasó a ese dinero. Ok, Una razón por la que no está. claro, claro. De hecho, lo que han comentado es cierto, más para dar, más que nada no es la cuestión de dar publicidad, ni mucho menos, lamentablemente es esa cuestión y que afecta tanto al país como a los estados y a los municipios, es el desvío de fondos, honestamente. Entonces, es más que nada por esa situación, lo que han comentado, obviamente son válidos todos sus puntos de vista, son asertivos. Más que nada es esa situación, inflar en determinado momento los gastos, y por eso hacen esa situación en que en este caso, un alcalde con anterioridad ya había modificado, como les digo, algún piso, alguna banqueta, pues lo vuelven a destruir. ¿Por qué? Porque no encuentran en otra cuestión donde es más viable en determinado momento hacia el punto de vista de los ciudadanos que en una plaza principal, aunque ya tenga piso de a lo mejor de unos 4 o 8 años y que todavía esté en buenas condiciones, pues llegar y pues vamos a cambiar el piso nuevamente. Anteriormente costó 10 millones, pues si a mí hoy me cuesta 13 millones, pues vamos a ponerle unos 20 milloncitos para que, y ven que estamos trabajando y obviamente me quedo con la diferencia. Ese es el trasfondo, seamos honestos en esa cuestión. Muchas veces, la mayoría de las veces, no se necesita ni el cambio de esas cuestiones. Hay otras cosas, como ustedes lo mencionaron, donde se debería de invertir ese dinero mucho más importantes. Entonces empiezan a sacar una cuestión de gastos, obviamente, y a raíz de eso, pues obviamente ellos piden, no que involucren alguna eh, cuestión legislativa, piden dinero, demandan dinero al gobierno federal en cuestión de obras, manufacturas, etcétera, etcétera, para que les den más presupuesto para trabajar en esa cuestión. Entonces dicen, ok, es que le voy a cambiar el piso el asfalto de las calles principales ya no están en buenas condiciones, el piso de la plaza tampoco, nos falta alumbrado por allá, en estas colonias, etcétera, etcétera. Entonces, acrecentan más esa situación porque les da más margen, obviamente, eso es una palabra, es desvío de fondos, es un robo lo que se hace en determinado momento porque pues todos, obviamente, las contribuciones aportamos impuestos, aparte de otras contribuciones, predial, eh, cuestiones de derechos vehiculares, muchas otras contribuciones también. Entonces, aparte de esa entrada, el gobierno federal, pues obviamente subsidia varias de las obras que se tienen que hacer a nivel público. Entonces, es el desvío de fondos, más que nada el robo
el crear muchas veces empresas ficticias nada más por cierto periodo de tiempo para decir, ok, ganó esta empresa la licitación, ¿cuánto va a costar? Ok, pues sí, él en su momento la empresa va a demostrar por medio de una factura, por medio de un comprobante fiscal que sí se llevó ese dinero, pero realmente en construcción no se llevó esa situación, no se llevó ese dinero. Y luego, si seguimos buscando, pues de quién es la empresa, del compadre, del padrino, del tío, del primo, del hermano, etcétera. Entonces, entre ellos mismos queda esa cuestión, porque pues qué casualidad que, que entran con obviamente con un presupuesto todos los que gobiernan y saliendo pues acrecentan esa situación, o sea, roban, de que roban, no simplemente es el sueldo que se les paga por funcionarios públicos. Hay que ser honestos en esa cuestión, no se puede tapar el sol con un dedo. Entonces hay que buscar medidas, obviamente hay que reformar leyes para que se les juzgue en determinado momento. La diferencia, y comentaban al principio de esta situación, pues más que nada es cuando se termine la corrupción, lamentablemente. Y una vez que se empiece a juzgar la ley está bien hecha, créanme, la ley tiene lagunas, hay que saber detectarlas también, pero obviamente sí tiene sanciones, está bien estipulada, bien estructurada, porque está basada en otras constituciones. Si ustedes checan la ley de, por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos, la Constitución de Canadá, constituciones de otros países también latinoamericanos y de otras potencias, pues no difiere en cuestiones, obviamente, normativas, en artículos, en lo que se debe de estar respetando. No difiere en esa cuestión. Simplemente hay quienes sí aplican la ley como debe de ser y hay otros que realmente, pues simplemente, pues ahí está la ley, pero pues yo voy a aplicar lo que realmente a mí me convenga en determinado momento. Entonces, mientras no mejoremos eso, de nada sirven las medidas que en determinado momento lleguen a tomar los organismos internacionales en cuestiones financieras y en muchas otras cuestiones. ¿Por qué? Porque debemos, dicen que obviamente debemos de empezar de adentro hacia afuera para poder mejorar. Entonces, mientras no mejoremos la situación interna de nuestro país, pues obviamente no vamos a seguir progresando y llegar a ser esa potencia mundial que desde anteriores años, anteriores siglos, nos puede determinar así y ya merito, y ya merito, y ya merito. O sea, tenemos infraestructura. Ustedes comparen a México con otros países, a lo mejor también centroamericanos, latinoamericanos. eh, Tenemos infraestructura, tenemos desarrollo, tenemos plusvalía, educación, contamos, obviamente hay falta de servicios en muchas partes de zonas rurales, pero también hay en muchas ciudades que se tiene más, obviamente comparando, les digo, otros países latinoamericanos, el poder adquisitivo es más que en otros países latinoamericanos, entonces tenemos situación geográfica, tenemos recursos, tenemos buena mano de obra, que esté mal valorizada, porque esa es la realidad, es punto y aparte, pero de que se trabaja bien, se trabaja bien. Entonces, hasta que no cambiemos toda esa perspectiva, vamos a evolucionar como tal. Entonces, obviamente hay que tomar varios puntos de reciprocidad en esta cuestión y obviamente también hay que corroborar las medidas que nos plantean a nivel internacional también. Obviamente el poder adquisitivo es mayor. Les pongo como ejemplo algunos países centroamericanos, pues obviamente los servicios también son más asequibles, alcanzables aquí que en otros países. Eh, por ejemplo, Internet es más caro o se tiene que pagar más por el Internet en los países centroamericanos que en México. Una recarga de 100, ¿cuánto dura aproximadamente aquí en México? ¿O cuánto duraba anteriormente? Independientemente de la compañía, ¿cuánto les puede durar una recarga de 100 pesos? Si lo tienes a plan un mes, bueno, a mí me dura un mes, Un mes, 100 pesos, te puede durar un mes. sí. Ok, sí, de hecho es más o menos
lo que duraba, a lo mejor ahora dura 100 pesos 15 días, antes duraba 20 días, dependiendo, van cambiando el tipo de plan o cuenta que estén manejando, si es prepago, si en plan, etcétera. Bueno, pero pues nos dura un tiempo pertinente. En Centroamérica hay una recarga de 100 pesos, un saldo de 100 pesos dura una semana. Entonces, imagínense cuánto se incrementa esa cuestión. Igual, y son las mismas empresas, ojo con esa situación. Estamos comparando que aquí en México puede ser Telcel y en Centroamérica es Claro, son las mismas compañías, nada más que con el cambio de denominación social, pertenecen al mismo grupo, obviamente al grupo de Carlos Slim, es el mismo dueño y varía esa situación. Entonces, por eso les digo, sí tenemos la cuestión, no estamos, a lo mejor los sueldos son bajos en México, a lo mejor en determinado momento se pueden considerar a comparación de otros países, de otras economías, Estados Unidos, Canadá, otros países, porque nos comparamos con países, con nuestro vecino del norte, es la primera comparación que hacemos, pero si volteamos a ver hacia la parte inferior, pues estamos en mejores condiciones. Entonces, hay que mejorar internamente para también, obviamente, en conjunto desarrollar las medidas que nos están proporcionando en determinado momento algunos organismos para, obviamente, tener esa mejoría. Entonces, sí se nos considera de esa forma una potencia en vías de desarrollo, pero lamentablemente se nos lleva considerando así desde siglos. Esa es la situación y hasta la fecha pues no hemos podido salir simplemente de esa denominación como tal. Algunas otras cuestiones también o implicaciones dentro de este consenso de Washington nos dice que es evitar el déficit fiscal con el propósito principal que el endeudamiento de un país sea proporcional al Producto Interno Bruto. Ojo, el Producto Interno Bruto no es no es un impuesto, es un indicador macroeconómico, ojo con esa situación. Obviamente, otras implicaciones o medidas es el controlar la inflación como parámetro central de la economía bajo la política, en este caso vía tasa de interés, que no se incrementen los intereses en demasía, que obviamente cuidar esa inflación, que los productos de la canasta básica estén por debajo de lo que en determinado momento pueda pagar un ciudadano. ¿Por qué? Porque obviamente si no pasa eso se va a escasear el dinero también, que exista redituabilidad con el trabajo que estamos implementando, a lo que se nos está pagando y los precios, obviamente, de los recursos que sean alcanzables también. De nada sirve que exista recursos, que exista comida, si en determinado momento no se puede pagar por ellos, no se tiene accesibilidad. Entonces, a eso conlleva la cuestión de la inflación también. Dice que el tipo de cambio que consistió en dar libertad a las importaciones y exportaciones. Sabemos que las divisas que más se manejan, pues las bases es el dólar y el euro también. Ahorita la moneda china, la moneda virtual, digital, obviamente quiere entrar en contexto, en juego en esa situación, haciendo hincapié o apelando que es la primera economía mundial. Entonces, obviamente le quiere dar poder a esa cuestión. Dice que el tipo de cambio que consistió en dar libertad a las importaciones y exportaciones, dice esta promoción al comercio internacional debía eliminar las protecciones arancelarias de tal forma de no hallar trabas a libre acceso a los productos. O sea, que cualquier producto se comercialice y llegue a cualquier eh, parte del mundo y que no los aranceles en su momento no sean impedimentos para esa cuestión. O sea, que así como se produzca y que ponga el precio, obviamente a venta, competitividad, sale de un país y llega a otro país para que no se incremente en determinado momento, pues no llegue a afectar la cuestión de ser, de que se pueda comprar por un consumidor final. Pero obviamente sabemos que de esto de antemano, si llega con un precio menor a cómo se produce en el país, va a afectar. Son políticas que se tratan, es una contradicción porque se tratan políticas antidumping, pero sí también se tiene que favorecer o se quieren favorecer a que con el mismo precio que se produce en otro país, llegue a otro país para que en determinado momento
se pueda vender también, sea competitivo esa cuestión de la entrada de los productos. Entonces tienen una ambivalencia en esa cuestión. Apoyan una cuestión, apoyan otra y no encuentran un punto de equilibrio, porque en determinado momento puede llegar a afectar la economía interna. Esa es una cuestión, o luego entraría la cuestión aquí de la competitividad, de la libre competencia. Si se hacen análisis, si se hace un estudio de mercado, un estudio financiero de las empresas, puede resultar que las empresas del país, obviamente al que va a llegar ese producto, estén sobrevalorando el precio de ese producto. A lo mejor un producto que lo tienen en 10 pesos viene de otro país, a lo mejor cuesta 7 pesos, por dar un ejemplo X. Entonces, pero dentro del país, internamente a lo mejor les cuesta producirlo 4 o 5, entonces dicen, ok, te estabas llevando mucho pedazo, mucha rebanada del pastel, estabas inflando el precio de ese producto cuando a ti el costo de producción es mucho menos. Ahí también puede entrar esa cuestión. Por eso hay que hacer análisis financieros desde antes y obviamente el gobierno debe proporcionar obviamente cifras, proporcionar obviamente finanzas de costos, de impuestos, obviamente para que la empresa, en este caso internacional, al momento de venir e invertir en otro país o traer sus productos, también obviamente protegido por cuestiones a nivel internacional, obviamente aparte de los tratados, pues obviamente pueda llegar con un precio competitivo. Y en determinado momento decir, no, es que tú estabas inflando el precio del producto, pero puedes darlo a tal precio. Entonces ahí entra obviamente de las cuestiones fundamentales del capitalismo en la cuestión de la libre competencia y pues, que el consumidor final elija la mejor opción. Algunos no merman su utilidad apelando a la calidad o con esa situación. En debidas cuentas, pues obviamente es válido, porque si ustedes checan a raíz de que entraron muchos productos sustitutos a marcas de patente o marcas reconocidas, se generaron muchos productos sustitutos y el consumidor pues obviamente se va por lo más barato siempre y cuando cumpla la cuestión eh, pues de cumplir ese servicio, de cubrir la necesidad. Entonces, las otras empresas, las empresas de patente, las empresas que obviamente reconocidas sus marcas, pues dijeron, es que vamos a solventar esa cuestión y vamos a identificar un término de calidad. Muchas veces la cuestión de productos sustitutos no cubren con la calidad deseada, pero pues al final de cuentas el consumidor final es el que tiene la última palabra y así como dicen, uno puede hacer con su dinero lo que mejor le plazca y obviamente uno con su dinero compra donde quiere y los productos que en determinado momento quiere ser asequibles siempre y cuando cumplan con la necesidad. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta primera sesión. Nos vemos en un ratito más. Estén pendientes de su plataforma. Muchas gracias por su atención y su participación. Nos vemos en un minuto más. Gracias.